¿Alguna vez han sentido que la alegría más grande de su vida puede convertirse en un problema que no esperaban? Yo lo descubrí un verano, cuando decidí cumplir un sueño que llevaba años guardado en mi corazón. Después de trabajar toda mi vida, después de criar a mis hijos con lo poco que tenía, un día me encontré con la posibilidad de comprar una casita frente al mar. No era una mansión de lujo ni esas casas que salen en las revistas, pero para mí era un pedazo de cielo, un rincón donde podía escuchar el sonido de las olas y sentir que todavía había vida por disfrutar. Me llamo Teresa y tengo 72 años. Mis manos ya tiemblan un poco cuando sirvo el café y mis rodillas protestan cada vez que subo las escaleras, pero mi voz todavía tiene fuerza y mi corazón late con la misma intensidad que cuando tenía 20. Siempre fui una mujer sencilla, acostumbrada a las tortillas hechas a mano, al olor del café de olla y a sentarme cada tarde en la mecedora a platicar con los vecinos. Nunca soñé con riquezas. Lo único que quería era un lugarcito donde mis nietos pudieran correr libres, lejos del ruido de la ciudad y cerca del mar que tanto amaba de niña. El día que compré la casa fue como volver a nacer. Me paré frente a la puerta con las llaves en la mano y sentí que estaba abriendo no solo una casa, sino también un capítulo nuevo en mi vida. Imaginaba a mis nietos riendo en la arena, a mi hijo disfrutando de unas vacaciones tranquilas y a mí, sentada en una silla de playa mirando el atardecer sin prisas ni preocupaciones. Ese era mi sueño. Pero la realidad no tardó en ponerme a prueba. Apenas unas semanas después de instalarme, recibí la llamada de mi hijo mayor. Con voz entusiasmada me dijo: «Mamá, escuché que compraste una casa en la playa. ¡Qué sorpresa! Prepárate porque voy a visitarte con 30 personas». 30. Yo me quedé muda unos segundos, tratando de entender si lo decía en serio o si era una broma. No supe qué responder. Sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque mi hijo quería compartir conmigo ese logro. Miedo porque mi casita, tan pequeña y tan frágil, no estaba hecha para recibir a tanta gente. Mientras él hablaba con emoción, yo pensaba en la cocina diminuta, en los cuartos con camas viejas y en la terraza de madera que apenas aguantaba a 4 personas sentadas. ¿Cómo iba a recibir a 30? Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro por la sala escuchando el mar de fondo, preguntándome si había cometido un error al comprar la casa. ¿Había sido egoísta al soñar con un espacio para mí? ¿O sería injusta si no abría las puertas a todos? Lo que comenzó como un regalo para mi vejez estaba a punto de convertirse en una prueba de fuego para mi corazón. Y así empezó todo. Cuando colgué el teléfono aquella noche me quedé mirando el techo de la casita, escuchando cómo el viento movía las láminas del techo y hacía rechinar las ventanas. Mi corazón estaba inquieto. Pensaba en la ilusión que había tenido desde el primer día que puse un pie en este lugar y de repente se me aparecía una sombra que no esperaba. 30 personas. Mi hijo, su esposa, los primos, los amigos, tal vez hasta vecinos. Yo lo conozco. Cuando dice algo así es porque ya lo decidió, y no suele pedir permiso, solo avisa. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza de café todavía tibia,
y me pregunté si yo era capaz de decirle que no. Siempre he sido una madre entregada, siempre pensando primero en los demás antes que en mí. Desde que mis hijos eran pequeños aprendí a ponerme en segundo lugar. Lo hice por amor, pero con los años entendí que también me había olvidado de mis propios sueños. Y ahora que por fin tenía algo para mí, otra vez debía compartirlo, incluso sin que me lo pidieran. Al día siguiente, caminé por la playa con el mar rozándome los tobillos. Trataba de calmar la ansiedad, pero dentro de mí había una tormenta. Miraba la casa desde lejos, tan bonita con sus paredes blancas y las ventanas pintadas de azul, y me parecía frágil, como un secreto que en cualquier momento podía romperse. No podía evitar imaginar a 30 personas entrando, gritando, ocupando cada rincón, dejando todo lleno de arena, llenando la cocina de ollas y platos. Yo siempre he sido ordenada, mi vida está hecha de pequeñas rutinas, y me aterraba pensar que ese orden se desmoronara. Cuando mi hijo llegó, traía 3 camionetas llenas de gente. Me abrazó con fuerza y me dijo con entusiasmo: «Mamá, ¿qué lugar tan hermoso conseguiste?». Ni me dio tiempo de responder, cuando ya todos estaban bajando maletas, hieleras y hasta bocinas para la música. Los niños corrían como si fueran dueños de la playa y las mujeres se metieron directo a la cocina. Yo sonreía, porque no quería ser descortés, pero por dentro sentía un vacío extraño, como si esa casa ya no me perteneciera. Los días siguientes fueron una mezcla de risa y caos. Había momentos hermosos, como ver a mis nietos chapoteando en el mar, escucharlos cantar mientras recogían conchitas. Pero también había discusiones por el baño, gritos en la madrugada, basura que nadie recogía. Mi cocina, ese espacio que tanto había cuidado, se convirtió en un campo de batalla. Ollas quemadas, platos quebrados, la nevera vacía en cuestión de horas. Yo trataba de mantener la calma, pero cada vez que pedía un poco de orden, mi hijo me respondía con un «Relájate, mamá, estamos de vacaciones». Hubo una noche que nunca olvidaré. Estábamos cenando en la terraza cuando escuché a 2 de los invitados burlarse de mí. Decían que yo era tacaña por no querer gastar en más carne, que cómo era posible que teniendo casa en la playa no pudiera invitar con abundancia. Yo me quedé callada, pero esas palabras me atravesaron como cuchillos. Nadie me preguntó cuánto esfuerzo me costó pagar esa casa, nadie se imaginaba las noches sin dormir, los años de trabajo, los sacrificios que hice. Para ellos solo era una viejita con una casa de playa, pero no una mujer con historia. Esa noche lloré en silencio. No por el desorden ni por el ruido, sino porque sentí que no me valoraban. Mi sueño se estaba convirtiendo en motivo de burla. Pensé incluso en vender la casa, en dejarlo todo atrás y regresar a mi mecedora en la ciudad, donde por lo menos tenía paz. Pero algo dentro de mí se resistía. Pasaron los días y mi paciencia se agotaba. Mi hijo comenzó a dar órdenes como si él fuera el dueño de la casa. Me pedía las llaves para organizar fiestas, me decía que no me preocupara, que yo debía estar feliz de tener tanta compañía. Pero yo ya no estaba feliz. Yo me sentía invadida.
Llegó un momento en que me vi a mí misma lavando platos hasta la medianoche mientras todos bailaban en la playa, y fue ahí cuando entendí que algo tenía que cambiar. Me armé de valor una mañana y reuní a todos en la sala. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de coraje. Les dije que esa era mi casa, que la había comprado con mi esfuerzo y mis ahorros, y que la había soñado como un lugar de descanso, no como un salón de fiestas. Les pedí respeto, no solo por las paredes, sino por mí. Algunos se quedaron callados, otros hicieron caras, y mi hijo me miró con sorpresa, como si nunca hubiera imaginado que yo podía poner límites. Él me respondió con tono duro: «Mamá, no exageres. Somos familia, estamos disfrutando, y tú deberías agradecer que estamos contigo». Esas palabras me dolieron más que cualquier crítica. ¿Agradecer qué? ¿Que convirtieran mi refugio en un circo? ¿Que me trataran como una huésped en mi propio hogar? Sentí que en ese instante se rompía algo entre nosotros. Me encerré en mi cuarto y escuché la música afuera. Cerré los ojos y recordé cuando era niña, cuando mi padre me llevaba de la mano a la playa de Veracruz. En aquel tiempo no teníamos nada, pero el mar me hacía sentir libre. Y ahora que por fin había logrado recuperar un pedacito de esa libertad, mi propio hijo me lo estaba arrebatando. Al día siguiente, muy temprano, me senté frente al mar con una libreta en las manos. Comencé a escribir todo lo que sentía, como si fuera una carta para mí misma. No sabía todavía qué haría, pero lo que sí sabía era que no podía seguir así. Esta casa era mi sueño, y no iba a dejar que se convirtiera en mi cárcel. Lo que pasó después cambió todo. La madrugada siguiente me desperté con un ruido que me heló la sangre. Música a todo volumen, voces gritando en la terraza, botellas que chocaban y risas desbordadas. Me levanté de la cama con el corazón apretado. Caminé por el pasillo oscuro y sentí el olor fuerte a alcohol mezclado con humo de cigarro. No podía creer lo que estaba viendo. Mi hijo había organizado una fiesta en mi casa sin siquiera consultarme, y no eran solo 30 personas, ahora eran más de 50. Gente que yo ni conocía, bailando en mi sala, usando mi cocina como si fuera cantina. Me quedé de pie en la puerta, invisible para todos, como si yo no existiera. Respiré hondo, pero el dolor se me atoró en la garganta. ¿Cómo era posible que mi propio hijo no tuviera consideración? Me acerqué para hablar con él, pero apenas me vio, me abrazó y me dijo con una sonrisa forzada: «Mamá, no te enojes, estamos celebrando. Hoy brindamos por ti, porque gracias a ti tenemos esta casa maravillosa». Y todos aplaudieron, levantando copas, como si ese gesto borrara el hecho de que estaban destrozando lo que más amaba. Yo sonreí débilmente, aunque por dentro me sentía rota. Caminé hasta la cocina y me quedé ahí, sosteniendo una taza de agua como si fuera mi única defensa. Las carcajadas llegaban hasta el último rincón y yo sentía que la casa, mi refugio, se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Me recordé a mí misma en aquellos años de juventud, cuando trabajaba limpiando casas ajenas para pagar la escuela de mis hijos. Me vi fregando pisos, soportando humillaciones, todo para darles un futuro mejor.
¿Y ahora qué recibía a cambio? Un hijo que no entendía el valor del sacrificio, que no veía a su madre como la mujer que luchó por él, sino como la anfitriona de un lugar de vacaciones. La rabia me hizo temblar, pero también me dio fuerzas. Salí de la cocina, subí el volumen de mi voz y pedí silencio. Al principio nadie me escuchó, pero insistí, golpeando la mesa con la palma de la mano. Cuando finalmente las miradas se volvieron hacia mí, sentí que era el momento de hablar, de gritar lo que llevaba guardado. Les dije que esa era mi casa, mi sueño, y que no podía permitir que la trataran como un bar barato. Mis palabras salieron con lágrimas, pero también con una firmeza que sorprendió hasta a mí misma. Hubo un silencio incómodo. Algunos se miraron entre sí, otros se burlaron por lo bajo. Mi hijo me tomó del brazo y me llevó a un lado, con un gesto de molestia. «Mamá», me dijo en voz baja, «¿por qué haces esto? Nos haces quedar mal. ¿No entiendes que todos vinieron a divertirse?» Lo miré a los ojos, y en ese instante sentí un dolor más grande que cualquier golpe físico. Mi propio hijo se preocupaba más por la opinión de sus amigos que por mi bienestar. Le respondí con voz temblorosa pero firme, «No soy yo quien los hace quedar mal, hijo. Son ustedes los que me faltan al respeto». Él se quedó callado, sin saber qué decir, pero en su mirada vi una mezcla de enojo y vergüenza. Entonces tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Les pedí a todos que se fueran. Sí, en medio de la fiesta, con la música todavía sonando y las copas alzadas, les dije que esa noche había terminado para ellos. Algunos protestaron, otros se rieron creyendo que era una broma, pero yo insistí. La casa no estaba abierta para cualquiera, no era un salón de fiestas, era mi hogar. La reacción fue un caos. Hubo gritos, quejas, gente que decía que yo era una vieja amargada, otros que murmuraban que estaba exagerando. Pero dentro de mí sentí un alivio, como si finalmente me hubiera quitado una piedra que llevaba años cargando. No me importaba quedar como la mala, lo que me importaba era defender lo que era mío. Mi hijo me miró con una rabia contenida. «Mamá», me dijo, «nunca pensé que fueras capaz de hacer esto. No sabes lo que acabas de provocar». Y en ese instante entendí que mi relación con él no volvería a ser la misma. Me quedé sola en la sala después de que muchos se fueran refunfuñando. Afuera, el mar seguía rugiendo como testigo de todo. Me senté en la silla más cercana y me cubrí el rostro con las manos. No sabía si llorar o reír. Había recuperado mi casa, pero quizás había perdido a mi hijo. Y ese pensamiento me desgarraba el alma. Me levanté y abrí la ventana. El aire salado entró en la habitación y sentí un poco de paz. Tal vez no había hecho lo correcto para él, pero sí lo había hecho para mí. Y después de tantos años de sacrificio, por primera vez me elegía a mí misma. No imaginaba que esa decisión iba a desencadenar algo aún más grande, algo que cambiaría no solo mi vida, sino también la de mi hijo. Los días posteriores a aquella noche fueron como caminar sobre un campo minado. La casa, que antes me parecía un refugio lleno de luz, amanecía en silencio pesado,
con las huellas de la fiesta todavía marcadas en cada rincón. Botellas vacías, manchas en la terraza, platos rotos en la cocina. Yo recogía uno por uno los restos de aquel caos, mientras el eco de las palabras de mi hijo seguía retumbando en mi cabeza. No sabes lo que acabas de provocar. Él se quedó unos días más, pero ya no era el mismo. Caminaba por la casa con un aire de resentimiento, sin mirarme directamente a los ojos, como si yo hubiera traicionado una confianza sagrada. Apenas hablábamos. Cuando lo hacía, sus palabras eran cortas, frías. Y yo, aunque me dolía hasta el alma, decidí mantenerme firme. Ya no podía retroceder. Había puesto un límite y ahora debía sostenerlo. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto, lo escuché discutiendo con su esposa en la terraza. Ella le decía que debía entenderme, que yo era una mujer mayor que había soñado con esa casa toda la vida. Pero él respondía con rabia contenida: no entiendes, ella siempre se pone en el papel de víctima. Toda la vida sacrificándose, y ahora que por fin puede compartir algo, nos lo echa en cara. Siempre la misma historia. Sentí un nudo en la garganta. No quise escuchar más. Cerré la puerta suavemente y me dejé caer en la cama. Recordé entonces a mi esposo, ya fallecido hace muchos años. Era un hombre duro, de pocas palabras, pero siempre repetía algo que en aquel momento no comprendí. Cuando los hijos crecen, uno debe aprender a soltar. Si no, te arrancan la vida sin darte cuenta. Yo nunca quise soltar. Me dediqué tanto a ellos que me olvidé de mí, y ahora me daba cuenta de que ese olvido había creado una herida que ni ellos ni yo sabíamos cómo cerrar. Una mañana me animé a hablar con mi hijo. Lo encontré en el patio, sentado frente al mar, con los brazos cruzados. Me acerqué despacio y me senté a su lado. El sonido de las olas era lo único que llenaba el silencio. Tardé unos segundos en atreverme a hablar. Le dije con voz suave: hijo, no quiero pelear contigo. No hice esto para lastimarte. Lo hice porque necesito que entiendas que esta casa es mi sueño, no un hotel. Toda mi vida viví para ustedes, y por primera vez quise vivir para mí. Es tan difícil de comprender. Él no me respondió de inmediato. Miraba el horizonte como si allá estuviera la respuesta que no quería darme. Finalmente, suspiró y dijo: mamá, tú no entiendes. Yo quería traer a todos para presumir lo que lograste. Para que vieran que no somos una familia cualquiera, que tenemos algo propio. ¿No lo ves? Era mi manera de sentir orgullo por ti. Sus palabras me golpearon de otra forma. Por primera vez lo entendí. Él no venía solo a divertirse, también venía a mostrar que su madre, aquella mujer sencilla que siempre trabajó como hormiguita, había logrado algo grande. Pero su forma de expresarlo fue la equivocada. Yo le tomé la mano, aunque él la retiró con torpeza. Le dije: el orgullo no se mide en fiestas ni en multitudes. El verdadero orgullo es que hayas tenido una madre que nunca se rindió por ti. Si no puedes verlo, entonces no entendiste nada de mi vida. Él se levantó de golpe, caminó unos pasos y me dio la espalda.
En su silencio escuché más dolor que en cualquier palabra. Y comprendí que entre nosotros se había abierto un abismo. Esa noche, sola en mi habitación, volví a escribir en mi libreta. Anoté cada pensamiento, cada lágrima, como si fueran las únicas semillas que podían salvar mi corazón. Recordé cuando era joven y mi hijo era apenas un niño que corría a abrazarme después de la escuela, lleno de orgullo porque yo le había preparado su comida favorita. ¿En qué momento dejamos de entendernos? ¿En qué momento el amor se convirtió en reproche? Los días pasaron y finalmente se marchó. No hubo abrazos largos ni despedidas cariñosas. Apenas un nos vemos, mamá, con un tono seco que me partió el alma. Vi cómo subía a su camioneta, cómo sus hijos me saludaban con las manitas inocentes, y sentí que algo se me escapaba para siempre. La casa quedó vacía otra vez, con el sonido del mar como único compañero. Al principio creí que me sentiría aliviada, pero lo que llegó fue un vacío aún mayor. Sí, la casa volvía a ser mía, pero a cambio había perdido la cercanía de mi hijo. Caminaba por las habitaciones y cada rincón me recordaba a su presencia. La terraza donde discutimos, la cocina donde reímos hace años, el patio donde jugaban mis nietos. Todo era un eco de lo que tuve y ahora parecía desmoronarse. Una mañana, mientras barría la arena de la entrada, una vecina se acercó. Me miró con ternura y me dijo: «Doña Teresa, la he visto triste estos días. No se deje. Esta casa es un regalo para usted. No permita que se convierta en un castigo». Sus palabras me tocaron profundamente. Tal vez era cierto. Yo misma estaba dejando que la culpa me robara la paz. Esa noche decidí algo importante. Ya no iba a esperar que mi hijo entendiera de inmediato. No iba a forzarlo, ni a suplicar su cariño. El tiempo tendría que enseñarle lo que yo ya sabía, que los sueños, aunque pequeños, merecen respeto. Escribí una carta que dejé guardada en un cajón. Era para él, por si algún día regresaba. En esa carta le contaba todo lo que nunca me atreví a decirle. Cuánto lo amaba, cuánto había sacrificado, cuánto había dolido su indiferencia, pero también cuánto deseaba que un día pudiera comprenderme. No era una carta de reproches, era una carta de amor. Y con esa decisión, me fui a dormir mirando el techo de mi casita. Por primera vez en semanas, pude descansar con un poco de paz. Lo que no sabía era que el destino todavía me tenía preparada una lección más grande, una que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino mi fe en la familia y en mí misma. Los días comenzaron a pasar con una lentitud extraña. La playa seguía ahí, hermosa y tranquila, pero dentro de mí había una tormenta que no me dejaba en paz. Me despertaba cada mañana con el sonido de las olas y, sin embargo, lo que escuchaba en mi interior era el eco de la voz de mi hijo. Esa frialdad con la que se despidió, ese nos vemos, mamá, tan seco, tan vacío de cariño, me atravesaba una y otra vez. La casa se había convertido en un refugio y a la vez en un recordatorio constante de lo que había perdido. Yo trataba de ocuparme con las pequeñas cosas. Pintaba las ventanas de azul más intenso, arreglaba el jardín con flores que resistieran el calor,
Cocinaba pan dulce para llevarle a los vecinos. Pero en cuanto caía la tarde, cuando el sol se hundía en el mar y los tonos naranjas teñían las paredes, la soledad me golpeaba con fuerza. Me sentaba en la mecedora de la terraza y me preguntaba si realmente había hecho bien. ¿Había defendido mi dignidad o había destrozado un lazo irreemplazable? Una noche, mientras escribía en mi libreta, escuché que llamaban a la puerta. Mi corazón dio un salto. Corrí pensando que era mi hijo, que quizá había vuelto, que al fin había entendido. Pero cuando abrí, era un vecino, don Ernesto, con expresión preocupada. Me contó que en el pueblo se había corrido el rumor de que mi hijo andaba hablando mal de mí, que decía que yo era una mujer egoísta que no sabía compartir. Al principio no quise creerlo, pero al día siguiente otra vecina me lo confirmó. Sentí una mezcla de dolor y rabia. No solo me había dado la espalda, sino que además estaba ensuciando mi nombre. Me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. No lloraba solo por lo que decían los demás. Lloraba porque el hijo al que le di todo ahora me pintaba como la villana de su historia. Pasaron semanas así, hasta que una mañana recibí una llamada inesperada. Era su esposa. Su voz sonaba temblorosa. Me dijo que mi hijo había enfermado, que el estrés y la presión del trabajo lo habían llevado al hospital. Sentí que el piso se me hundía. Dejé todo, tomé el primer autobús y viajé a la ciudad. Cuando llegué a la clínica y lo vi acostado, con el rostro pálido y los ojos cerrados, algo en mí se quebró. Ya no importaban las fiestas, ni los reproches, ni las palabras hirientes. Lo único que quería era verlo respirar, sentir que aún lo tenía conmigo. Me acerqué a su cama, le tomé la mano y recé en silencio, pidiéndole a Dios una segunda oportunidad para mi hijo y para mí. Él abrió los ojos unas horas después. Me miró sorprendido, con un gesto de vergüenza. Apenas podía hablar, pero alcanzó a decirme, «Mamá, perdóname». Yo apreté su mano con fuerza y le respondí, «No hablemos de culpas. Lo importante es que sigues aquí». Pero por dentro sabía que esa frase no bastaba. Había heridas que debían cerrarse con palabras más profundas. Durante los días que estuvo en recuperación, lo acompañé como cuando era niño. Le leía fragmentos de mi libreta, le llevaba caldo caliente, le acomodaba la almohada. Al principio él se mantenía distante, pero poco a poco fue cediendo. Una tarde, mientras yo bordaba junto a su cama, me dijo con voz baja, «Mamá, yo no entendía. Creí que compartir tu casa era mostrar al mundo lo que habías logrado, pero no vi que estaba aplastando tu sueño. Siempre pensé que tú estabas para darnos todo, que no necesitabas nada para ti. Nunca imaginé que también tenías derecho a soñar». Esas palabras me hicieron llorar. Le acaricié el rostro y le dije, «Hijo, mi mayor sueño siempre fuiste tú. Pero una madre también es mujer, también tiene derecho a elegir algo solo para ella». Y esa casita frente al mar era mi manera de recordarme que sigo viva, que todavía puedo disfrutar de lo que luché. Él me pidió perdón una y otra vez. Me contó que había hablado mal de mí por orgullo,
porque no soportaba que sus amigos lo vieran como un hombre al que su propia madre le ponía límites. Reconoció que fue un error, que la vergüenza lo hizo decir cosas crueles. Yo lo escuchaba con el corazón apretado, pero también con alivio. No era perfecto, como nadie lo es, pero por fin estaba entendiendo. Cuando le dieron el alta y salimos de la clínica, él mismo me pidió volver a la casa de la playa. Dudé en aceptarlo, pero algo dentro de mí me decía que debía darle otra oportunidad, que no podíamos quedarnos con la herida abierta. Así que regresamos juntos, solo él y yo. El viaje fue silencioso al principio, pero al llegar y ver la casita blanca con las ventanas azules, mi hijo se emocionó. Entramos y él caminó despacio por cada rincón, como si la estuviera viendo por primera vez. Me dijo: «Ahora entiendo, mamá. Esta casa no es para presumir, es para proteger. Es tu refugio y también puede ser el mío, pero con respeto». Pasamos varios días ahí, en paz. Cocinamos juntos, recogimos conchitas en la playa, hablamos de recuerdos que teníamos olvidados. Una tarde incluso me pidió leer la carta que yo había guardado en el cajón, aquella que escribí pensando que nunca volvería. La leyó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Al terminar me abrazó fuerte, más fuerte que nunca, y me susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Ese abrazo fue como una promesa de que todavía teníamos camino por recorrer, de que la vida nos daba una segunda oportunidad. Pero dentro de mí sabía que esta historia no terminaba ahí. Porque las familias, como el mar, siempre guardan mareas inesperadas. Y yo estaba lista para enfrentarlas, con mi casa, con mi corazón, y con la certeza de que al final el amor siempre encuentra la manera de volver. Hoy me siento en el porche de esa casa frente al mar que algún día compré con tanto esfuerzo, y miro las olas romper con una calma que parece imposible después de todo lo vivido. Han pasado meses desde aquella tormenta familiar, desde la cena donde levanté la voz como nunca antes, desde las lágrimas que me arrancaron años de vida en cuestión de segundos. Pero ahora, con el viento salado en el rostro, me descubro agradecida. Porque aunque la herida tardó en cerrar, aprendimos a escuchar lo que antes no queríamos oír. Mi hijo ya no llega con 30 personas. Ahora, cuando viene, lo hace con su esposa y sus hijos, y juntos cocinamos pescado fresco y hacemos tortillas a mano como en los viejos tiempos. A veces, mientras reímos alrededor de la mesa, me toma la mano y me pide perdón con los ojos. Yo se lo acepto porque entendí que la vida es muy corta para guardar rencores. Lo que antes me dolía como una traición ahora lo abrazo como una lección. Mis nietos corren por la arena, escriben sus nombres en la orilla y construyen castillos que el mar borra una y otra vez. Y mientras los observo, me repito que así es la vida. Lo que se derrumba se puede volver a levantar, lo que se borra puede escribirse de nuevo. Yo no soy la misma mujer que lloró en silencio en su cuarto esa noche en que sentí que mi propia familia me trataba como una sirvienta. Soy más fuerte, más consciente de lo que valgo y, sobre todo, más decidida a no callar cuando algo me lastime. Quiero que esta historia no se quede solo en mí. Por eso la cuento, con mi voz gastada pero firme,
porque sé que hay otras mujeres, otras abuelas, que sienten en sus huesos la misma soledad disfrazada de compañía. Les digo con todo mi corazón, no permitan que los suyos las hagan invisibles. No teman poner límites, no teman decir no. Porque amar a la familia no significa permitir que pasen por encima de nuestra dignidad. Aprendí que la verdadera riqueza no está en tener una casa en la playa ni en llenar la mesa con invitados. La verdadera riqueza está en ser valorada, en compartir el pan con quienes saben agradecerlo, en mirar los ojos de tus nietos y sentir que te miran como su raíz, como la mujer que les enseñó que la vida se sostiene en el respeto. Y si hoy te cuento esto, es porque deseo que cuando escuches mi voz sientas que también hablo por ti. Que en mis lágrimas reconozcas las tuyas y que en mi risa de ahora encuentres la esperanza de lo que viene después de la tormenta. Así que te invito, de corazón, a quedarte conmigo en este rincón frente al mar, a seguir escuchando historias de vida que tal vez se parezcan a la tuya. Si esta historia te movió, regálame un comentario. Cuéntame si también has sentido esa mezcla de amor y dolor en tu familia. Y si quieres caminar conmigo en este viaje de memorias y aprendizajes, suscríbete. Porque aquí, en este espacio, siempre encontrarás la voz de una abuela que aprendió que nunca es tarde para poner el alma en alto y la dignidad primero. Gracias por escuchar mi historia, por dejarme entrar a tu corazón con estas palabras. Nos vemos en la próxima, con otra memoria, otra enseñanza y, sobre todo, con la esperanza de seguir caminando juntos.